video va a ser una explicación sobre cómo simplificar algunas expresiones trigonométricas. Entonces, para ello voy a hacer como un repaso de algunas de las identidades importantes que se deben tener en cuenta a la hora de hacer la simplificación, y también a futuro cuando hagamos demostraciones pues van a ser súper importantes. Entonces estas identidades es necesario saberlas, comprenderlas, y pues obviamente eso nos ayudará a aplicarlas. Estas son algunas de las que tenemos, faltan las pares y las impares que se las mostraré más adelante. Entonces, como pitagóricas tenemos estas tres. Como recíprocas es que es de las que más hay, que serían simplemente estas de aquí que se ven que son 6, y como cocientes estas dos que tenemos aquí. Entonces de repente voy a estar hablando de identidades recíprocas o cocientes o pitagóricas o pares impares dependiendo de la necesidad que tengamos. Entonces, para que lo tengan en cuenta, a qué familia pertenece cada una de ellas. Las pares, que lo que nos dicen es que, digamos, la función calculada en el valor negativo es igual a la función calculada en el valor positivo. Distintas a las impares, que es la función calculada en el valor negativo es igual a menos la función calculada en el valor positivo. Entonces, digamos que de ahí salen como esas ecuacioncitas. No son tan famosas, no se usan tanto como las anteriores, pero igual, de igual forma se usan. Entonces vamos a empezar con unos ejemplos sencillos y luego vamos a ir avanzando. Entonces, como primer ejemplo vamos a tener este. Entonces tenemos cosecante de x por coseno de x. Bien, entonces vamos a tratar casi siempre de usar las identidades que hallen o se estén en términos de seno o de coseno. Entonces, para nuestro fin particular vamos a usar la identidad recíproca. Y entonces, ¿qué sabemos? Sabemos que, voy a escribirla por acá, sabemos que la cosecante, esto no tiene que hacerse, solamente lo escribo para que sepan. Entonces, cosecante de x es igual a 1 sobre el seno de x. ¿Listo? Entonces la que voy a usar, entonces aquí tendría 1 sobre el seno de x multiplicado por coseno de x. Entonces, lo que hicimos en este caso particular fue simplemente reemplazar a cosecante por su igualdad. Entonces, al multiplicar tenemos que esto nos va a dar coseno de x sobre el seno de x, pero sabemos que coseno sobre seno es una identidad que es cociente, y eso nos dice que ella es igual a la cotangente de x. Y ya, entonces ya sabemos que la primera expresión simplificada es igual a la cotangente de x. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Entonces esta nos dice así que es cotangente de x sobre la cosecante de x. Entonces sabemos que, entonces como les decía, en términos de seno y coseno, cotangente es igual a coseno de x sobre el seno de x. Y por aquí sé que la cosecante en términos de seno o coseno, que lo acabamos de ver acá, es 1 sobre el seno de x. Aquí utilicé una identidad que es cociente y aquí una que es recíproca. Listo. ¿Cómo sé cuál usar? La experiencia nos lo va diciendo, tenemos que ir intentando. Entonces, pues multiplicamos, entonces esto nos daría así como coseno de x por el seno de x, que hacemos esta multiplicación, sobre seno por 1, que sería seno de x. Ahora estos dos son iguales, numerador y denominador, estamos multiplicando, sí podemos cancelar, y esto nos daría coseno de x. Y pues esa sería la reducción. Ya sabemos que esta fracción simplificada nos daría coseno de x. Anteriormente, digamos que cuando uno simplificaba hablaba como de fracciones y de pronto fracciones algebraicas, tal vez era lo más cerca. Entonces parecido, es como simplemente va cambiando tal vez como la apariencia de lo que estamos haciendo. Ahora vamos con otro ejemplito. Entonces, por ejemplo, este, que sería como secante de teta por el coseno de teta. Entonces sabemos, para la secante, en términos de seno y coseno, pues vamos a usar una identidad que es recíproca, y sabemos que secante es 1 sobre el coseno de teta, y esto pues lo estoy multiplicando por el coseno de teta. Entonces, bueno, creo que voy a seguir usando aquí la marcación con colores, como para que puedan seguir siempre el proceso.
Listo, entonces aquí lo que hice fue secante, lo cambié por 1 sobre coseno de teta, que también es recíproca. Y entonces al multiplicar, pues esto nos daría como coseno de teta sobre el coseno de teta, y pues esto es igual a 1. Entonces listo, también nos pueden dar números. Ahora vamos a seguir con otros ejemplos y vamos a ir subiendo un poquito más el nivel de ellas. Entonces para el siguiente ejemplo vamos a tener esta expresión que sería como seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta, y todo esto está sobre el coseno al cuadrado de teta. Bien, entonces la identidad pitagórica nos dice que seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. Entonces aquí usamos una pitagórica. Entonces, esta fue la que reemplazamos. Y pues coseno cuadrado le voy a dejar por el momento así. Nos quedaría 1 sobre el coseno cuadrado de teta. ¿Qué sabemos? Sabemos que 1 sobre coseno de teta al cuadrado es igual que esta expresión, porque 1 al cuadrado es 1 y coseno al cuadrado pues es coseno cuadrado. Sabemos que 1 sobre coseno es igual a la secante. Entonces esto nos quedaría como secante de teta elevada al cuadrado. Entonces esto sería así, pues escrito de una mejor manera, secante cuadrado de teta. Para nuestro siguiente ejemplo, entonces vamos a ver esto, que sería como secante cuadrado de teta menos 1, y todo esto sobre la secante al cuadrado de teta. Quiero que sepan que no hay una única forma de abordar las simplificaciones, pero digamos que uno ya puede ir probando varias. Por ejemplo, podrías reemplazar la secante cuadrada usando la pitagórica o despejar la ecuación pitagórica para mirar que es igual esta expresión. Cualquiera de las dos está bienvenida. Entonces, por ejemplo, yo sé que secante cuadrado es igual a 1 más la tangente al cuadrado de teta. ¿Listo? Entonces, este pedacito es el que estoy reemplazando. Entonces, como les digo, esta es una pitagórica. Una identidad pitagórica. Y eso está restándole a 1. Y por el otro lado, entonces, por el denominador, tenemos secante al cuadrado de teta. Entonces, no siempre lo más recomendable es hacer varios movimientos a la vez. O sea, cuando sea muy sencilla sí se puede, pero cuando sea como al cuadrado, vamos paso a paso, no todos al tiempo. Entonces, 1 menos 1 se cancela y te quedaría así como tangente al cuadrado de teta sobre secante cuadrado de teta. Listo. Entonces, en este caso, como la idea es reducir, vamos a expresarlas en términos de seno y de coseno. Entonces, en términos de seno y de coseno, sabemos que para esto vamos a usar por este lado las cociente, una identidad cociente, y por aquí vamos a usar una recíproca. Entonces, digamos que para fines prácticos, entonces, ¿qué sabemos nosotros? Sabemos que la tangente solita es igual a seno de teta sobre coseno de teta. Pero como tenemos tangente cuadrada, pues todo esto está al cuadrado. Y lo mismo pasa con la secante. Entonces esto sería 1 sobre coseno de teta elevado al cuadrado. Entonces resolvemos los cuadrados, las potencias. Entonces coseno cuadrado de teta sobre 1 sobre coseno al cuadrado de teta. Entonces vamos a multiplicar, voy a continuar a este costado, entonces nos daría seno al cuadrado de teta por coseno cuadrado de teta, y esto sobre coseno al cuadrado de teta. Cancelamos estas dos que son iguales, y entonces nos daría que esa expresión es seno cuadrado de teta, la inicial. Entonces pues se simplifica bastante, tal vez sea un poquito largo, pero digamos que esto nos va ayudando a adquirir una destreza bastante grande. Vamos a ver otra. Entonces esta dice así: secante al cuadrado de teta menos tangente al cuadrado de teta más cotangente al cuadrado de teta. Entonces, pues nuevamente podemos empezar con la señorita secante. Vamos a usar la misma identidad que usamos arriba. Entonces sería 1 más tangente cuadrado de teta
¿Por qué decidí usar esa? Porque aquí al lado hay una tangente cuadrada de teta, entonces puede convenir. Aquí lo hago con esfero para que se vea mejor, pero pues preferiblemente trabajar esto en lápiz por si hay que borrar. Listo. Entonces, tangente menos tangente, chao, se cancelan. Entonces esto nos daría 1 más cotangente al cuadrado de teta. Pero, ¿qué es 1 más cotangente cuadrada de teta? Entonces esa es otra identidad pitagórica y esa nos dice que esta expresión es igual a la cosecante al cuadrado de teta. ¿Listo? Entonces ya sabemos, esta señorita es una identidad pitagórica y pues ambas son equivalentes. ¿Listo? Entonces esta fue y pitagórica. No es necesario siempre escribir como qué identidad estoy usando, pero sí lo hago para hacer referencia y que ustedes puedan comprender qué es lo que está pasando dentro del proceso. En la plataforma que usamos en Alex, generalmente sí pide que la llamemos, nombremos cómo se llama la identidad. Bien, vamos con otro ejemplo. Entonces vamos subiendo un poquito el nivel. Entonces tendríamos como coseno de x menos coseno de x por el seno cuadrado de x. Bien, ¿qué pasa acá? Pues ya todo está en términos de seno y coseno, y diría como que no es tan fácil buscar cómo complicarlo. Entonces, si vemos, algo sencillo que sucede es que ambas expresiones tienen coseno como factor. Entonces vamos a sacar ese factor común coseno y será factor común de 1 menos el seno al cuadrado de x. Listo. Entonces, aquí lo único que hice fue factorización, que pues es pura álgebra. Bien. Y entonces el seno cuadrado de x, pues tú lo puedes trabajar por despeje o lo puedes trabajar de una vez reemplazando. Entonces, bien, te voy a explicar esto para que lo tengas en cuenta. De las siguientes pitagóricas se pueden desprender muchos despejes. Entonces tú sabes que el seno cuadrado de x más el coseno al cuadrado de x es igual a 1. Entonces lo que yo voy a hacer es despejar. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo acá coseno cuadrado de x y mando el seno para el otro lado? Entonces sería 1 menos el seno cuadrado de x. Entonces, si te das cuenta, esta es la expresión que tenemos aquí. ¿Listo? Entonces ya sabemos que eso es coseno cuadrado de x, entonces la reemplazamos. Y pues esto nos daría coseno al cubo de x porque sumo exponentes. Otra manera de haberlo hecho era pues despejar el seno. El seno entonces sería 1 menos coseno cuadrado y entonces te quedaría esa expresión. Voy a hacerla como por acá. Entonces sería como 1 menos, entonces coseno cuadrado de x, bueno, perdón, menos coseno cuadrado de x más 1, porque quedaría este 1, este pasa a restar, entonces quedarían así. Entonces digamos que lo que pasa dentro del paréntesis sería 1 menos por menos más, coseno cuadrado de x menos 1, menos por más menos, se cancelarían los unos y llegamos a la misma expresión que es coseno de x. ¿Cuál uso? La que quieras. Aquí no es como una camisa de fuerza para decir cuál una o cuál no. Ya para terminar vamos a ir con esta expresión, dice secante de x menos cotangente de x. Todo esto sobre la secante de x. Entonces, lo que les digo, en términos de seno y de coseno, voy a empezar únicamente con el numerador. Entonces, con el numerador yo sé que 1 sobre coseno de x es igual a la secante. Entonces aquí estoy usando. Listo, entonces para ello entonces usamos una que es recíproca. Ahora para la cotangente, entonces acá menos, y nuestra cotangente sabemos que es coseno de x sobre el seno de x. Y vamos a dejar la expresión del denominador así quietito por ahora. Entonces
esta que usamos, conocemos como una de las identidades cocientes. Listo, entonces lo que hacemos simplemente es una resta normal. Podemos hacerlo multiplicando así como en carita feliz. Entonces 1 por seno daría seno de x menos coseno por coseno sería coseno al cuadrado de x sobre coseno de x seno de x. Listo, entonces esta expresión ya digamos que está como reducidita, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar, convertir, perdón, en la secante. Entonces vamos a usar acá secante de x es igual a 1 sobre coseno de x. Entonces lo que vamos a hacer a proceder es a multiplicar. Esta señorita que usamos es recíproca. Bien, entonces al multiplicar vamos a tener esto. No les sugiero como que multipliquen todo de una vez, sino así. Coseno de x es igual al seno de x menos coseno cuadrado de x sobre coseno de x, seno de x, pues porque esta expresión multiplicada por 1 de allá mismo. Entonces puedo cancelar porque este coseno está multiplicando la expresión, así lo de dentro se esté restando, pues el coseno no está restando sino multiplicando. Entonces esto nos quedaría así como seno de x menos el coseno cuadrado de x. Y todo esto está sobre el seno de x. Entonces lo que vamos a hacer es empezar a separar. Entonces, ¿qué sabemos? Digamos que vamos a tratar como dejarlo todo en términos de una sola función trigonométrica. Entonces, anteriormente habíamos visto que el coseno al cuadrado de x es igual a 1 menos el seno al cuadrado de x. Entonces, voy a reemplazar esa expresión. Entonces, tendría seno de x menos, entonces reemplazo por esta, 1 menos el seno cuadrado de x sobre el seno de x. Entonces, está por esta. Listo. Entonces, rompo los paréntesis, quedarían menos 1 más seno cuadrado de x. Y esto está sobre el seno de x. Entonces lo que vamos a hacer es separarlas. Entonces vamos a tener esto. Seno de x sobre seno de x menos 1 sobre seno de x. Lo que estoy haciendo acá es distribuyendo el denominador en cada uno de los factores del numerador. Y pues simplifico. Seno sobre seno, 1. 1 menos seno es la cosecante de x. Entonces aquí usamos esta identidad que es recíproca. Perdón que use el mismo color. Y pues aquí álgebra seno, resto uno de estos dos que tengo acá con el de aquí y me quedaría más seno de x. Y ya, esta sería la expresión reducida. Entonces, esto sería todo por este video. Disculpen lo largo, pero traté de abordar, digamos, varios casos posibles. Ya lo que queda es la práctica, que es donde se aprende todo.